Bienvenidos y bienvenidas a la tercera ronda de Café con Especialistas, un espacio en donde abordamos un tema de interés con siempre un especialista externo que nos cuente un poco de cómo está esta temática en nuestro entorno y con especialistas internos de Andreani que nos cuentan un poco puertas para adentro cómo estamos trabajando en la compañía sobre este tema. Hoy el tema que nos reúne es inclusión de personas en situación de discapacidad, un tema que tiene muchísimo que hablar. Para eso nos está acompañando Javier Loy, director de la usina. ¿Cómo andas, Javier? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Con Javier vamos a hablar un poco cómo está este tema a nivel entorno, a nivel externo, en el mundo laboral, en el mundo social. Y internamente, como siempre, estamos acompañados con dos caras conocidas dentro de la compañía Andreani, en este caso con Lucila Bastita, gerenta del equipo de talento y HRVP del equipo de sistemas, del equipo de TI. De tecnología. ¿Cómo andás, Nacho? Bien, gracias, Lu. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Y a mi izquierda, Ivana Sordi, jefa del equipo de atención al cliente, del equipo de marketing, que tiene muchísimo para hablar también de experiencia propia y también experiencia en lo que tiene que ver con la relación con el cliente y cómo cambia la configuración de nuestra relación con ellos y ellas, ¿no es cierto? Gracias. Bienvenida y gracias por estar acá. Bien. Tema general, inclusión de personas en situación de discapacidad, ¿no es cierto? Acá tenemos un montón de conceptos que me gustaría primero, Javi, encararlo con vos para dividirlos. ¿Cuál es el concepto que socialmente está, o popularmente podemos decir, está aceptado, ¿no? De lo que tiene que ver con inclusión? ¿Cómo se configura esto? Mira, creo que vale la pena hacer un pequeño recorrido, desde un lugar. Vos me decís lo que está aceptado, yo creo que más que aceptado es lo que está construido. Nosotros desde la usina como organización entendemos que la discapacidad sobre todo es una construcción social, una construcción que hacemos todas las personas que habitamos una comunidad de manera consciente o inconsciente, con nuestras decisiones, con nuestras habilidades, con nuestras existencias, con nuestras culturas, vamos dimensionando y configurando un entramado de cotidianidad. Y en ese recorrido histórico, hay un modelo, y sin caer en tecnicismo, pero podemos asociarlo a un modelo más médico, antiguamente, donde se miraba a la persona con discapacidad como una persona que tenía que estar en un paradigma de rehabilitación o de recuperación. Te estoy hablando de hace muchísimos años. Y por suerte esta mirada ha ido cambiando y se está intentando instalar, esto es parte de lo que hacemos nosotros desde el ecosistema de la usina, la construcción de otro abordaje cultural en relación a la discapacidad, un paradigma que tiene como eje el modelo social, entender que es el entramado completo, el concepto de entorno. Todas las personas armamos un sistema, una comunidad que facilita o que construye barreras o que facilita posibilidades y crea oportunidades de desarrollo para todas las personas, o que crea barreras y situaciones de complejidad que incrementan la situación de discapacidad. Contextualmente y coyunturalmente, creo que estamos mejor que hace muchos años. ¿Vos decís que hubo un cambio? Te estoy hablando, no sé, por ejemplo, 2000. Estamos en 2024. ¿Hubo un cambio en cómo se entiende el concepto de discapacidad de 24 años atrás? Sí, creo que, sobre todo se ha visibilizado. Una de las situaciones complejas que tiene la discapacidad es la invisibilidad que sufre, producto de la no interacción en la cotidianidad plena. Uno no ve, lamentablemente, personas con discapacidad en las plazas, en el cine, en el colegio. Eso hace creer al resto de las personas que no hay personas con discapacidad. Entonces creo que uno de los grandes cambios es la visibilidad. Hoy se habla de discapacidad, se habla de diversidad. En el mundo empresarial hay una conciencia que nace incluso de los requerimientos de los propios colaboradores. Con algunas estadísticas concretas estamos igual que hace 20 años. Lo que, si uno mira evolución, te diría es peor. Estar igual que hace 20 años es haber empeorado, porque en muchas situaciones
estamos mejor y por ejemplo, en inclusión laboral los indicadores son casi los mismos. El 75-80% de las personas en edad empleable en situación de discapacidad no puede acceder a trabajo. Sin embargo, yo soy optimista porque sí veo una mirada apreciativa de la persona, una intención genuina de construir una comunidad más amigable con todos. Entonces, en ese sentido, creo que estamos mejor. Esto, Javi, que decís me parece súper interesante, de que las organizaciones las hacen las personas también, ¿no es cierto? Y este cambio de paradigma también no es que es la organización la que piensa distinto, sino que son las personas que estamos dentro de cada una de las organizaciones que obviamente que ya tenemos un acceso a la información, obviamente una apertura hacia este tema muchísimo más grande que hace 20 años atrás, pero sí me llama la atención esto que decís de que los números no cambiaron, es decir, hace 20 años atrás no cambiaron. Ahí, Lu, y te doy la palabra, me gustaría saber un poco en Andreani cómo estuvimos trabajando en este último tiempo para dar apertura, dar inclusión a las personas con discapacidad. Bueno, como vos sabés, Nacho, nosotros venimos trabajando en diversidad e inclusión hace varios años en la compañía, con foco en diferentes minorías o colectivos, por decirlo de alguna manera. Pero hace 2 años nosotros tomamos la decisión de hacer foco en la inserción de personas con discapacidad en los equipos. Si bien quizás lo que pasaba antes era que esas personas se incluían igualmente en los equipos, si había una postulación espontánea de una persona con discapacidad y esa persona podía realizar la tarea, la sumábamos igual a los equipos, pero creímos que teníamos que hacer un esfuerzo consciente para poder ayudar y facilitar, como decía Javier, a la inclusión de personas con discapacidad a las vacantes que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, primero nos propusimos que fueran vacantes reales. Lo habíamos conversado también con Javier en una charla que tuvimos previa. Y esas vacantes que teníamos en ese momento eran en las áreas corporativas. Bueno, Ivana fue una de las personas que sumó una persona con discapacidad en su equipo. Y lo primero que hicimos para este programa fue capacitarnos, ¿no? Y acercarnos a la temática. Y eso nos permitió entender, como dice Javier, un montón de cuestiones que tienen que ver con la inclusión de personas con discapacidad en las empresas, que no sabíamos, que teníamos miedo, que herramientas que no teníamos, que no sabíamos cómo podíamos hacer una entrevista, cómo podíamos hacer esa inclusión a los equipos de trabajo, qué podía pasar si la persona no funcionaba en el equipo. Entonces, bueno, eran muchas preguntas y que nosotros teníamos respecto a la temática. Entonces, lo que hicimos primero fue, de la mano de especialistas, capacitarnos en la temática y después acercarnos a las personas de las áreas que tenían estas vacantes para poder también brindarles esta información. Poder brindar esa información nos ayudó a que muchas personas de los equipos se animaran a sumarse a este programa y decir, bueno, yo voy a hacer que esta vacante, darle un espacio a una persona que pueda hacer esta tarea, que realmente la necesito, y que esa persona quizás pueda o no, pero bueno, estábamos enfocados en personas con discapacidad, sumarse a mi equipo. Entonces, además de eso, hicimos un acompañamiento a los líderes, un acompañamiento a los equipos, y algo que nos pareció muy importante es que una vez que la persona se incorporara a la compañía, poder hacer todo un acompañamiento para que después esa adaptación fuera posible. Entonces, creemos que haberlo planteado como un programa que tiene diferentes etapas, tiene formación, capacitación y acompañamiento, es como facilitar también a las personas, como decía Javier, a poder incluirse realmente en los equipos de trabajo. Nosotros no solo queríamos que esto fuera un número para mostrar, sino que realmente pudiéramos incluir. Incluir es que esa persona sea parte de un equipo donde realmente fuera necesaria en la tarea y que sumara, y creo que bueno, eso se vio en los resultados de cada una de las personas que se fueron sumando a través de este programa. Para mí el tema de la inclusión y todo lo que contás, todo este trabajo, ¿no es cierto? Este acompañamiento, esta capacitación, este acercar de información,
tiene que ver 100% con la cultura, ¿no es cierto? Con la cultura que tiene la compañía, con la cultura que tiene la organización y cómo hacer un cambio o una evolución hacia algo que es una demanda constante y es una necesidad también en muchos casos. Y a mí me encanta que estés acá porque vos, como bien decía Lu, vos incorporaste en tu equipo, tenés un equipo de 20 personas, ¿no es cierto?, en atención al cliente. Bien, incorporaste en el último tiempo a una persona en situación de discapacidad. A mí me gustaría conocer desde tu lado, desde tu experiencia como líder de equipo, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, como decía Lu recién, fue fundamental la capacitación previa también, entender cuáles eran quizás los elementos que nosotros tenemos que poner a disposición para comenzar con el proceso de reclutamiento. Se abrió una vacante en la recepción de nuestra central inteligente en Norloj. Y bueno, conjunto con el equipo de empleos, comenzamos con la búsqueda de una persona para poder cubrir esa posición. Hicimos diferentes entrevistas apuntando a las competencias que necesitábamos específicas para el puesto. Y también apuntando también a que esta persona vaya con la cultura de Andriani y con el equipo de trabajo al que se iba a incorporar. El equipo de atención al cliente es un equipo muy dinámico y es un equipo que claramente se adapta a las necesidades que nosotros tengamos de la compañía, de una compañía logística. Entonces es un trabajo bastante fuerte y exigente. Y bueno, dimos con este colaborador. Y la verdad que una vez que ya teníamos a la persona, comenzó todo un trabajo interno del equipo, también con el supervisor y con los analistas que trabajan en el equipo, también de sociabilización y de permitirle a esta persona que también se sienta en libertad de trabajar. Y que no por esta discapacidad necesariamente también se vea con todas las miradas encima, ¿no? O sea, poder darle la libertad, hablar con el equipo y organizar el equipo de manera tal que esa persona pueda tener la libertad de ser como es. Y de que su discapacidad no sea una limitante y que tampoco lo tengamos en una caja de cristal, sino que pueda trabajar a la par de sus compañeros, que de hecho es un orgullo para mí decir que lo logró y que tenemos una persona que realmente trabaja a la par de cualquier analista de atención al cliente y la verdad que estamos muy, muy contentos con el desempeño de Franco en este caso, en esta situación, ¿no? en este puesto de trabajo. ¿Cómo lo encarás? ¿Cómo lo decís? Tu punto de vista? Me parece que es espectacular esta cuestión de romper esa grieta, ¿no?, creada imaginariamente en el colectivo social del nosotros, de ellos, ¿sí? De que en realidad nosotros somos todos nosotros, ¿sí? Y nosotros te abrimos la puerta para que vos estés acá y formen parte de este equipo, no más que eso, ¿sí? O sea, que no llevarlo y no escalarlo y no posicionarlo en un lugar en donde no tiene sentido que escale, ¿cierto? De hecho, este año tuvo su primera evaluación de desempeño y también considero que es necesario también adaptar al equipo, ¿no? O sea, esa persona no deja de tener una discapacidad y creo que las personas que trabajamos alrededor tenemos que ser conscientes de eso también para poder darle su lugar y que esa persona sienta la libertad de que puede trabajar con esta discapacidad o con esta limitante. En los últimos años la incorporación de la mujer en la logística fue enorme, nuestros números lo reflejan, más del 40% de nuestro equipo está formado de mujeres, un espacio, la logística, en donde históricamente era el hombre, ¿no es cierto?, quien estaba predominando siempre como única figura dentro de ese grupo. Me gustaría entrar justamente en esta distinción de género con vos, Javi. Vamos a tomar un caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona con X discapacidad, un hombre con esa discapacidad, ¿tiene las mismas oportunidades laborales que una mujer con la misma discapacidad? Mira, no lo tengo medido a nivel estadístico, pero sí puedo intuir y de los casos y las experiencias que tenemos, que ahí surge un concepto de interseccionalidad muy fuerte. Y aparece una complejidad y una situación y un contexto muy adverso, básicamente porque tiene que ver con los prejuicios, los sesgos que están instalados en el mundo corporativo. Lamentablemente, una mujer profesional
con el mismo puesto que un hombre profesional en el mundo corporativo y gana menos, tiene menos posibilidades. Y esto, si vos le sumás la situación de vulnerabilidad impuesta al ser una persona con discapacidad a la hora de ver oportunidades, se potencia. Si bien hay dispositivos en los que esto no sucede, por ejemplo, en Argentina está la figura de empleo protegido, de los talleres productivos de producción. En Argentina hay 300 talleres, aproximadamente nuclea 5.000 trabajadores. Ahí te diría que está repartido, no existe ese sesgo. Digo, ahí un trabajador o una trabajadora se va a desarrollar de igual manera, más allá de las complejidades que tiene que afrontar el dispositivo de emprendimiento productivo hoy, pero digo, ahí no existe. Pero cuando uno mira el aspiracional corporativo, lamentablemente sucede esta situación de interseccionalidad. Se potencian las vulnerabilidades que están impuestas, ¿no? Lu, desde el área de recursos humanos o gestión de las personas, porque me parece que recursos humanos es justamente lo que cambiamos y por eso gestionamos personas, ¿sí? ¿Cómo ves que las organizaciones, y digo organizaciones porque siento que es el principal grupo que ofrece, que da apertura a lo laboral, qué sentís que tiene que cambiar o que falta para que haya igualdad o equidad de oportunidades para todas las personas? Sí, buena pregunta. Yo Fácil creo también, es fácil de responder, sí. Yo creo que lo primero que pasa en una organización para realmente ser una organización que dé igualdad de oportunidades, creo que lo primero que tiene que pasar es una decisión, ¿no? Una decisión, una definición estratégica de hacia dónde vamos como compañía y para nosotros qué importancia le damos a las personas que se suman a la compañía o que hacen de los equipos en nuestra compañía. Entonces, lo primero que yo entiendo es que esto es una decisión estratégica de las compañías que pueden llegar a entender que la diversidad en los equipos ayuda y fomenta la cultura y además, una vez que vos tenés equipos donde hay un muy buen clima, donde son diversos, donde pensamos de diferentes maneras, nos acercamos a una sociedad diversa y llegamos a los resultados como compañía o como negocio que queremos. Y después creo que otro tema importante es lo que decía Javi antes, que es romper esos sesgos o esos prejuicios y traspasar esas barreras que tenemos cada uno como individuos. Y eso en el fondo son miedos, como decía yo en la pregunta anterior, y eso con información yo creo que con este tipo de iniciativas, con talleres, capacitaciones, lo podemos llegar a sortear. Y además una vez que ya pasaste, digamos, hiciste como todo ese camino recorrido y ya ves cómo personas como Franco se incorporan en los equipos, digo, hay otras personas que se incorporaron en Andriani, y ves los resultados en los equipos, el compromiso, el clima y lo que genera en las personas de la compañía, saber que es importante para nosotros poder incluir tanto en discapacidad, como hablábamos recién también en inclusión de mujeres, en una industria como la logística, o jóvenes que se están incorporando al mundo laboral, que quizás vienen de situaciones sociales o vulnerables más complejas. Creo que la diversidad y la inclusión es un mundo y un mundo como concepto, pero creo que como principal objetivo es eso, ¿no? Que sea una decisión y una definición de las empresas trabajar en esto. ¿Puedo sumar algo? Lógicamente. Complementado con lo que decías, yo voy muchas veces a empresas a conversar, a tratar de abrir oportunidades y de iniciar procesos. Y muchas veces digo, mira, hoy, primer cuestión, ¿no? Esto de la decisión estoy totalmente de acuerdo, pero digo, hay una cuestión que hoy no se está ponderando. Parece que es más caro afrontar la singularidad que sostener la normalidad. La realidad es que yo estoy convencido de que el costo
es mucho menor, el de desarrollar la singularidad. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a desarrollar la singularidad, las habilidades que desarrolló tu equipo te sirven a vos para gestionar todo tu equipo. Las habilidades que vos desarrollaste como líder ante lo diferente que tuviste que resolver son competencias que vos ganaste como líder y que tu equipo ganó, que empiezan a permitirte a vos desarrollar miradas, soluciones y abordajes que antes no veías. De alguna manera y esto además lo avalan los datos, te mejora hasta un 20% la toma de decisión, tenés un incremento de un 25% del sentido de pertenencia de los equipos, el vínculo con la organización. Entonces en un momento donde, y excluyo a Andreani porque sé el nivel adentro de las personas cómo está, pero hay muchas compañías en donde las personas la están pasando mal, donde existe una crisis con el mundo laboral, y desarrollar la singularidad es un camino para que todas las personas estén mejor ahí adentro y que empieces a poder ver soluciones, innovación, creatividad, desarrollo del talento. Hoy estamos en un momento donde todo parece superficial. Gestionar la diversidad te implica profundizarlo, meterte adentro de ciertas capas. Y si vos recuperás eso, la compañía empieza a tener otras cosas. La ganancia colectiva es muy superior al esfuerzo que hay que hacer. Entonces me parece que estoy de acuerdo con la decisión, pero hay que mostrarle también a los decisores que esto es mejor para el negocio. Y que lo que es mejor para el negocio además es mejor para las personas. Entonces, casi que no tiene mucho sentido no hacerlo. Todo converge en cierto punto en el mismo lugar de profundidad que decís vos, ¿no es cierto? Pero hay que también tener esa decisión, como decía Luke, para poder llegar a eso, porque totalmente. Hay muchas veces que este estilo de acciones quedan a mitad de camino, o simplemente es para mostrar una foto, ¿no es cierto? Una buena foto y un reporte, un indicador y no dejas de aprovechar, claramente hay una incomodidad que hay que atravesar. Pero es en esa incomodidad donde está la oportunidad de encontrar esa fuerza de impulso que va a transformar algo que no está funcionando bien. ¿Por qué no está funcionando bien el mundo laboral? Los indicadores son planetarios, ¿no? Después Argentina tiene su valor agregado en toda complejidad, pero el mundo laboral no está tratando bien a las personas que están adentro. Y la respuesta para mí está en desarrollar la singularidad, culturas de la diversidad, gestionándola, metiéndole mano. También me imagino, en relación a esto que decías del mundo laboral, no sé, por ejemplo, imagino una familia, ¿no es cierto? Una familia donde de repente tienen un hijo o una hija en situación de discapacidad. Bueno, ¿cómo cambia esa situación? O sea, el padre, la madre en esa familia, ¿cuál es el nuevo vínculo que tienen con el trabajo? ¿Cómo cambia? ¿Cómo lo modifica? Mira, eso es un tema muy significativo porque muchas veces, por ejemplo, nos acercamos a una empresa que quiere iniciar sus procesos y dice, bueno, queremos empezar a contratar. Nosotros estamos convencidos que el fin y la mejor solución es la contratación de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, pero hoy, tal como está, vos das un ejemplo, una familia donde irrumpe la discapacidad, nace un niño en situación de discapacidad, una niña en situación de discapacidad. Esa familia en los primeros años, en general, va a necesitar, dependiendo de las características y de los requisitos de ese niño, un tiempo de acompañamiento, por ahí para estimulación, por ahí para algunos tratamientos médicos, por ahí para algunas intervenciones, una adaptación, donde el mundo laboral hoy eso no lo contempla. ¿Qué termina sucediendo? Una de las dos personas de ese grupo familiar resigna su desarrollo profesional, con lo que eso conlleva. Personas que por ahí venían en un desarrollo, inversión para la empresa, frustración para la persona, impacto económico en ese núcleo familiar, en un entorno que todavía está lejos de ser inclusivo, hablo de la comunidad. ¿Qué pasa? Esa persona deja de trabajar en general y entra la interseccionalidad. Son las cuidadoras, son las mujeres. Cuando pasan 8, 9 años que se acomodó un poco esa dinámica, que esa persona se quiere reincorporar, no consigue oportunidades. ¿Por qué? Porque tiene más de 45 años, porque es mujer, porque tiene un hijo con discapacidad. Si nosotros hemos aceptado construir una comunidad laboral que valida eso, nos tenemos que hacer una pregunta. Y esa pregunta tiene una respuesta incómoda. Pero es habitar esa incomodidad donde está la posibilidad de cambio. Hagamos algo, ¿no? Esa es también nuestra invitación.
Gracias, Javi, por también bajarlo de esta manera tan gráfica y poder llegar a este nivel de profundidad con este tema que es súper sensible, pero coincido 100% con esto, con todo lo que decís. Respecto a lo que tiene que ver con diversidad, obviamente que todas las organizaciones se van transformando, se van renovando, van evolucionando sus conversaciones, porque también entienden que las personas que hablan no es un modelo de personas, sino que cada persona es un individuo único en el mundo. Entonces, desde ahí, yo te pregunto, Ivi, desde el rol ahora como líder del equipo de atención al cliente, ¿cómo entendemos la atención al cliente, cómo se modificó este aspecto en relación con la persona que tenemos enfrente, a quien le estamos brindando el servicio? ¿Cómo la entendemos? Bueno, a ver, los servicios de atención al cliente han evolucionado muchísimo con las tecnologías nuevas. Hay un montón de herramientas que quizás antes no se tenían, ¿no? Se pensaban en una atención al cliente por 3 o 4 canales telefónicos presenciales, en donde había que estar de traje y corbata y cumplir ciertos requisitos físicos, ¿no? Para poder gestionar un cliente. Ahora no, hay un montón de canales. Nosotros en Andreni tenemos muchos canales de contacto, mucha tecnología al servicio del cliente también, y eso nos permite también tener adaptabilidad para poder incorporar a personas diversas y diferentes maneras de pensar también, ¿no? Porque cuando hablábamos de imposibilidades o de limitantes, creo que cada uno tiene sus propias limitantes, es lo que decía recién Eloy. Hay mucha gente trabajando, nosotros dentro de un equipo también es muy diverso y como jefe de equipo tengo que pensar en todos mis colaboradores y en conjunto, ¿no? Para que ese equipo funcione y lleve adelante esta tarea de poder atender a todos los clientes de Andreni. Javi, te hago una consulta. Respecto a esto que traía Ivi, que tocó el tema de la tecnología, ¿no es cierto? Algo que está más que presente y en muchísimos formatos hoy en día. ¿Vos crees que la tecnología de alguna manera brinda oportunidades sobre este tema? Es decir, ¿da mayor posibilidad a una persona en situación de discapacidad de insertarse en el mundo laboral? ¿O todo lo contrario, lo que hace es generar un muro y lo hace cada vez más difícil? Mira, es también interesante porque es como toda herramienta, podría ser una herramienta de gran posibilidad, de gran oportunidad y de un cambio de paradigmas real. Lo que sucede después es que ¿quién accede a esa herramienta? Cuando uno mira los indicadores lamentablemente, de las personas en situación de discapacidad, hay un impacto muy fuerte de pobreza. Entonces, acceder a la tecnología cada vez se hace más difícil. Mira, a nosotros nos ha pasado, teníamos un proyecto de acompañar emprendedores en situación de discapacidad a desarrollar un proyecto productivo. Y claro, vos decís, hoy cualquiera tiene un celular para abrirse su tiendita y empezar a vender, pero si vos no tenés datos, no puedes hacer nada. Y nos pasaba que estas personas tenían que ir al subte para tener wifi. Entonces, digo, la tecnología que hoy hay en un montón de aspectos es fenomenal. Las herramientas y la accesibilidad que pueden brindar son espectaculares. Pero en Argentina existe una brecha muy grande entre las personas que acceden a esa tecnología y las que ni siquiera saben que existen. Entonces, creo que el desafío es facilitar el acceso a esas herramientas, a esas posibilidades, porque realmente sería transformador. Entonces, lamentablemente, de vuelta a esa interseccionalidad, ¿no? Y pensá en esto. Si vos sos una persona, mujer, con discapacidad, en situación de pobreza, en el norte del país, tus posibilidades se ven restringidas absolutamente, solamente por cosas contextuales. Digo, eso no funciona. Es una lástima porque la verdad es que hay una potencia tecnológica que transformaría la manera de generar oportunidades para las personas con discapacidad. Gracias, Javi. Estamos llegando al final de esta charla, una charla más que interesante porque el tema tiene muchísimo que hablar. Realmente es profundísimo. Lu, me gustaría poder... no sé que es una pregunta también difícil, ¿no? No te la hice fácil, no te la hice fácil en ningún momento. Pero sí, ¿cuáles son los desafíos que vos crees que nos quedan por recorrer en Andreni en este tema? Yo creo que la diversidad e inclusión en nuestra compañía es una temática que está instalada, que venimos trabajando ya hace un tiempo. Tenemos
varias áreas que se ocupan de este tema, que los líderes, los equipos empiezan a ser parte de entender esto que decía Javi, ¿no? Cómo la diversidad en los equipos ayuda a los resultados. Y yo creo que en cuanto a desafíos hoy como equipo de gestión de las personas es seguir acompañando a los líderes en repensar sus equipos, en desafiarlos a seguir sumando personas con discapacidad, porque creemos realmente que eso es un aporte que nosotros estamos haciendo a esas personas que se incorporan y también a nuestra compañía. Entonces creo que nuestro desafío principal es que ese número que nosotros venimos gestionando y sumando se duplique, se triplique y que cada año que pase siga avanzando, tanto en materia de discapacidad, como decía antes, como en otros focos, ¿no? Digamos, el fin como compañía es ser una compañía diversa e inclusiva, porque creemos en eso y como dijo Javi, esto termina ayudando al negocio, a los resultados, a entender a los clientes que tenemos, que también son diversos. La sociedad hoy pide, cada vez hay otras voces, entonces esas voces tienen que ser escuchadas y nosotros tenemos ese compromiso y desafiarnos en seguir incrementando la diversidad en la compañía, creo que es un gran compromiso. Y generando además un valor dentro del equipo que es invaluable, ¿no es cierto? O sea, es loco y es paradójico, pero es así, o sea, no tiene dimensión del poder de satisfacción. Tiene indicador después, ¿no? Pero creo que se ve en los resultados, quizás en el clima, quizás lo podés ver si en esos equipos hay más o menos rotación. Es difícil decir, bueno, ¿cuál es el indicador en un equipo que fomentó, el mejor clima en ese equipo, por eso los mejores resultados? Bueno, hay algunos, pero es como decís vos, es difícil de medir. Gracias, Lu. Gracias, Lucila. Gracias, Ivana. Gracias, Ivi, por estar acá. Gracias, Javi, por acompañarnos en esta temática y abordarla de una manera tan profesional y poder bajar a tierra un montón de conceptos, ¿no es cierto?, que están ahí, y números y cosas que es... particularmente es complicado muchas veces hablarlo, pero bueno, siento que lo pudimos hacer bien Mira, te digo una cosa, sí. Agarrándome de esto, Sí, digo, sí. Yo creo que recién lo decías vos, han crecido las voces, esas voces pueden generar incomodidad, dificultad de hablarlo, dificultad de ponerlo en palabras, pero más allá de tecnicismos, más allá de abordajes, yo creo que si nos comprometemos con construir una comunidad amigable con el otro, apreciativa con el otro, que se conecte y que mire lo que hay, no lo que falta, que mire lo bueno, que realmente se proponga una ganancia colectiva, todo se facilita. Es simplemente ser amigable con el otro. Es difícil porque es una coyuntura donde pareciera no estar de moda eso, pero yo estoy seguro, estoy convencido que es el camino y que, estas situaciones, estos espacios fomentan eso. Así que nosotros agradecemos desde la usina y agradecemos a Andreani el compromiso continuo, porque hace muchos años que hacemos cosas y queremos seguir haciendo más cosas, así que sepan que vamos a seguir molestando. Vamos a compartir en el video el link de Lucina para que conozcan más de la ONG, qué hace, de qué se trata, todo el ecosistema de trabajo que tiene, que la verdad es tremendo, y felicitaciones obviamente por eso. Gracias nuevamente por estar acá. Gracias, chicas. Nosotros nos estamos viendo y reencontrando en nuestra próxima ronda de Café con Especialistas. Gracias por estar del otro lado. Cualquier comentario o duda que te haya quedado sobre este tema, buenísimo que lo puedas comentar. Si te gustó, likea y nos vemos la próxima. Muchas gracias.